Students, good evening. Good evening, students. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos, estudiantes. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Muy buenas noches. Good evening. Felicitarlos, ¿no? Nuevamente nos vemos aquí en esta sesión. Simplemente, ¿no? Siempre me alegra cuando hay bastantes estudiantes conectados, ¿no? En este caso somos 26 estudiantes que estamos conectados en aula, ¿no? Y lo que se espera, la expectativa es que todos participen. Hay que recordarles también que las clases, ¿no? Hay que tomarlas como tal, como clases, ¿no? Entonces, cuando uno está en clase, tiene que estar concentrado al 100% en clases, porque si tú haces 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque es la facilidad que te da, pues, ¿no? El ser virtual, pero hay que ser un poco, ¿no? Con respecto a clases, no se puede estar haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo porque las clases requieren atención. Si tú no prestas atención, no vas a poder aprender o no vas a poder comprender el tema, ¿sí? Eso te lo en cuenta. Entonces, de todas maneras, como en la clase es grabada, vas a poder ver este video cuantas veces desees para que puedas aprender un poquito más, ¿sí? Estudiante, hay que recordarte que el día de hoy tu participación cuenta el doble. Recuerda que el día de hoy te vas a llevar unos puntitos extras por participación, así que hay que ser participativos el día de hoy. Hay que recordar que para participar hay que ser ordenados. Levanta la mano, te llamo, escuchas que te llamo, activas tu audio y empiezas a participar, ¿sí? Les digo esto porque ya más adelante, cuando haga preguntas, empecemos a resolver, ¿no? Siempre sucede este problema donde los estudiantes hablan 3 al mismo tiempo, ¿no? Porque quieren dar esa respuesta. Entonces, generan que no puede entenderlo, porque si hablan 3 personas al mismo tiempo es un poco complicado. Entonces, siempre les voy a pedir bastante orden. Alcen la mano. Para los que no saben dónde está la alza de mano, en su dispositivo, donde está el teléfono rojo, al costado hay una mano que está así, ¿no? Entonces simplemente le haces clic a tu pantalla, teléfono, computadora, ¿no? Donde estés conectado y me va a figurar tu nombre. Entonces, una vez que me figure, yo te llamo, empiezas a participar, ¿sí? Recuerda que la participación, la opinión es de acuerdo al tema que estamos hablando aquí, del tema que les ha tocado, ¿sí? No hay que salirnos a otros temas que no son del caso, ¿sí? Bien. También recordarle a los estudiantes que tienen problemas de conectividad, problemas de audio, ¿no? Estudiantes, simplemente te puedo sugerir 2 cosas. Uno es que salgas, ¿no? Te retires de sala, salgas de la llamada y vuelvas a ingresar, que así te carga un poco mejor la clase. O si no obstante perduras con problemas de no escucharme bien, no ver lo que estoy proyectando, te pido que te conectes. Te comento que la clase está siendo grabada, no te vas a perder de nada, pero participa, escucha hasta donde tu internet te permita escuchar, ¿sí? Pero te recuerdo que como está todo grabado, no te vas a perder de nada, pero sí vas a tener que esperar, ¿no? El tiempo, un poquito más de días para que cuando el video ya esté y te compartan, puedas verlo cuantas veces desees. De igual manera para el resto también, pues, ¿no? El video es para todos ustedes. Bien, entonces, esa es mi sugerencia. Tengan mucho cuidado con su audio. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con su audio, tengan mucho cuidado con sus cámaras también, si vas a tener la cámara prendida. Tengan mucho cuidado con respecto a participación también, hay que ser ordenados, ¿sí? Dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, students. Let's start with the class. Para ello, ¿no? Les voy a preguntar más que todo a los estudiantes que estuvieron conmigo en la primera sesión, ¿no? De la semana pasada. ¿Qué recuerdan sobre esa clase? ¿De qué hablábamos? A ver, les pregunto. Hablamos sobre el verbo to be y pronombres. Ya, Lucero, gracias. Segundo, Miller, escucho. Verbo to be, profesora. Verbo to be. Ya, segundo, gracias. Lisette, te escucho. Sobre el verbo to be, sobre el are, is, am. Gracias, Lisette. Karen, te escucho. Sobre el verbo to be, los pronombres y las conjugaciones. Ok, Karen, gracias. Jonathan, te escuchamos.
Buenas noches, profesora. En mi caso, yo no puedo estar presente. ¿Dónde lo puedo ver? No pude entrar a la clase ese día, el sábado pasado. Jonathan, la pregunta era para los que estuvieron conmigo en la primera sesión. En tu caso, si aún no tienes inconvenientes, no te han compartido el video, conversa con tu asesor educativo, ¿sí? Gracias. Simplemente no me corten, como les vuelvo a repetir, con temas que no son del curso. Verónica, te escucho. Sobre el verbo to be, miss. Ya, Verónica, gracias. Lili. En la clase pasada hablamos sobre pronombres personales como yo, tú, él, ella, eso, ellos, ustedes. Lili, ¿cuál es tu apellido? Lili, Diego, Durán. Ok. Thank you, Lili. Melina. Melina, te escuchamos. Puedes participar. Adriana, te escucho. Buenas tardes, Miss. Hablamos sobre el verbo to be. Ya, listo. Thank you so much, Adriana. Ahí nomás nos quedamos, entonces, ¿sí? Ahí nomás nos quedamos. Ahora sí, empezamos con, no, ahora yo. Muy bien, así es, estudiantes. Muy bien, me alegra que recuerden sobre el tema. Muchos me hablaron sobre los pronombres, ¿no? Los adjetivos, ¿no? Entonces, es así. La semana pasada hablábamos sobre los adjectives, ¿no? Pero antes de hablar sobre los adjectives, hablábamos sobre los personal pronouns, ¿no? Para todos los que no pudieron estar, el día de hoy vamos a reforzar ese tema, vamos a leer, vamos a volver a hablar sobre todo y así que no se preocupen. Bien, los pronombres personales, ¿no? Antes de hablar de los adjetivos, lo primero que tú debes aprender son los pronombres. Entonces, les pregunto, ¿qué es un pronombre personal? A ver, yo recuerdo que la semana pasada con una pregunta simple, ¿no? Les hice recordar qué es un pronombre, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un pronombre personal? A ver, les pregunto. Lili, te escucho. Los pronombres personales son, o sea, yo, tú, él, ella. Ya, Lili, gracias. Esos son los pronombres. Pero, ¿qué es un pronombre personal? ¿Para qué me sirven los pronombres personales en general? A ver, recuerden la definición que les hice. Ani Santos, te escucho. Buenas noches, profesora. Se utiliza para referirse a las personas, animales o cosas. Excelente, Ani. Thank you so much. Segundo, ¿algo más que quieras adicionar? Profesora, para nombrar cualquier acción que realiza una persona. Muy bien, segundo. Yarira, ¿algo más que quieras adicionar? Que son pronombres y que se usa para cualquier cosa o oración. Ok, muy bien. Exacto. Los pronombres personales nos ayudan, ¿no? Nos van a ayudar a hablar sobre personas, animales, cosas, objetos, ¿no? A lo cual tú quieras referirte, pero en este caso sin la necesidad de decir su nombre, ¿no? Los pronombres lo que hacen es reemplazar al sujeto para que tú puedas hablar sobre sus actividades, incluyéndote a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, tú quieres decir, yo trabajo, yo estudio, ¿no? Utilizas el pronombre yo, yo. Lo mismo puedes hacer para otras personas. Utilizas tú, utilizas él, ella, ¿no? Nosotros. Estos pronombres en el inglés son conocidos como I, you, he, she, it, we, and they. Estos pronombres tú debes usarlos muy bien con su verbo, ¿no? En este caso tienes que aprender el verbo to be. Ahora, recordando un poquito más, ¿qué es un verbo? El verbo es toda acción que hace
el sujeto, ¿no? Mejor dicho, los pronombres personales, como yo, tú, él. Ellos hacen muchas cosas a las cuales tú quieres decir, pues no, él trabaja. Esa acción de trabajar se le llama verbo. Sonreír, hablar, cantar, saltar, cocinar, dormir. Todas esas acciones que tú haces se le llama verbo, ¿sí? Se le llama verbo. Entonces, estos verbos, de todos los verbos que existen, porque existen muchos verbos, en el inglés te dice que uno de ellos es el más importante y tienes que aprender a usarlo, que es el verbo to be. ¿Sí? Entonces, este verbo to be te dice que es muy importante y tú tienes que aprender a usarlo. Pero primero vamos a recordar un poquito los personal pronouns in English, ¿no? Obviamente tú tienes que aprender los pronombres personales en inglés. Entonces, ¿cómo digo yo en inglés? I. Tú en inglés, you. Él en inglés, he. Ella en inglés, she. Eso o aquello en inglés, it. Nosotros o nosotras, we. Ellos o ellas, they. ¿Cómo pronunciarlo? Me parece difícil, no sé cómo, ¿no? Aquí al costado te traigo su pronunciación. Ahí dice pronunciación. En este paréntesis, ¿sí? En este paréntesis está cómo debes pronunciar. Simplemente lee tal cual está escrito. I, you, he, she, it, we, they. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Mientras estoy explicando, tengan sus micrófonos apagados. Bien, entonces, estos son los pronombres personales. Lo que tú tienes que hacer a este pronombre es agregarle el verbo to be, ¿no? El verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque la teoría te dice tienes que aprender el verbo to be. Por ejemplo, am, I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, nosotros somos, eso o aquello es, ¿no? We, nosotros somos, we are, they are, ellos o ellas son. Esto se le llama verbo to be, ¿sí? Verb to be. El verbo to be se desglosa en tres, en am, are y is. Únicamente cuando tú hablas de ti mismo, el verbo to be que debes utilizar es am. Solo vas a emplearlo con am, con nadie más, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado porque hay muchos que se confunden y utilizan el am con you, con she, con it. Entonces, gramaticalmente va a ser erróneo. Recuerda que solo am se utiliza para yo, para hablar de uno mismo. La segunda regla te dice que are se utiliza con todos los pronombres que son plurales. ¿Quiénes son plurales? We are, nosotros somos. They are, ellos son. Y ustedes me dirán, pero you significa tú, no es plural, ¿no? Recuerda que you tiene dos significados. Como singular significa tú, como plural significa ustedes. Entonces, la regla te dice, así esté en singular o en plural, you lo usas con are, con nadie más, ¿sí? Con are. Ahora, los tres siguientes, como he, she, it, que es él, ella o eso, vas a utilizar is. He is, she is, it is, ¿no? Él es, ella es, esto es. ¿Sí? Entonces, eso significa el verb to be, el verbo to be. Vamos a ver más ejemplos, vamos a ver para qué sirve, no te preocupes. Ya, entonces, para construir una oración, ¿no? Con el verbo to be, como te digo, es muy importante que hagas bien el uso, ¿no? Del am, del are, del is. ¿Para qué sirve este verbo to be, ¿no? Que es distinto a los demás verbos, que es cocinar, trabajar. ¿Por qué? Porque este verbo to be tiene muchos significados. Te va a ayudar a poder explicar cómo eres, a qué te dedicas, dónde vives, cuántos años tienes, cómo te sientes. Por ejemplo, tú quieres decir, yo soy un estudiante. I am a student, ¿no? I am a student. Yo soy un estudiante. ¿Quieres decir, él o ella es un estudiante? Simplemente dices, he o she is. She is a student. He is a student. Él o ella es un estudiante.
¿Quieres hablar en plural? ¿Quieres decir nosotros somos doctores? Dices we are doctors, ¿no? Nosotros somos doctores. Nosotros somos doctores. ¿Quieres decir tú eres estudiante? You are a student. Tú eres estudiante. Entonces, para eso sirve el verb to be, ¿no? A esto se le llama oraciones afirmativas. Entonces, una vez que tú reconozcas, ¿no? Los pronombres personales y el verbo to be, estamos hablando del verbo to be, ojo. ¿Con quién se utiliza? Hay dos formas de utilizar el verbo to be, en su forma normal o en su forma abreviada o contraction, le dicen otros, ¿no? Contracción. ¿A qué se refiere esto? Que en el inglés a las personas les gusta unir las palabras, ¿no? El I con el am, si tú lo quieres unir, suena así, am. Eliminan la vocal A y utilizan el apóstrofe. Esta comita que ves arriba, lo unen y dicen am. Lo mismo para el resto. Your, his, she's, its, we're, there. ¿Sí? Entonces, una vez que tú reconozcas estos pronombres con el verbo, lo primero que te sugiero es que no utilices la forma abreviada aún porque tú recién estás aprendiendo. Entonces, lo que te recomiendo es que utilices el I am, su forma, ¿no? Su forma normal. ¿Para qué? Porque una vez que tú aprendas, recién empiezas a unir su forma abreviada. Esa es la sugerencia que te doy, ¿sí? Para que puedas aprender un poquito. Ahora, este verbo to be, como te digo, es en su forma afirmativa, I am, ¿no? Pones el sujeto más el verbo, ¿no? Yo soy, más el complemento, student. I am a student. Pero, ¿qué pasa si tú quieres preguntar? Quieres hacer preguntas. Para generar una pregunta, lo único que tú tienes que hacer es poner al verbo adelante, ya no después del sujeto o del pronombre, ¿no? Primero va el verbo. Miren, am, luego el pronombre I, y luego el complemento, pues, ¿no? Student y signo de interrogación al final. Am I a student? ¿Soy yo estudiante? Es la pregunta. Are we students? ¿Somos estudiantes? ¿Is she clever? ¿Es ella es lista? ¿No? Son de pregunta, ¿no? Si te das cuenta, van adelante. El verbo to be se escribe adelante para generar una pregunta. ¿Cómo responder a estas preguntas? Si la respuesta es que eres estudiante, ¿no? Dices yes, ¿no? Yes, I am, ¿no? En este caso, si es él, yes, he is. Sí, él es, ¿no? Pero si tú quieres decir no, no soy estudiante, o él no es estudiante, dices no, he is not, ¿no? Al is, o al are, o al am, le agregas not. Is not student, no es estudiante, ¿no? Lo mismo en plural. Si dices somos estudiantes, yes, we are, ¿sí? Nosotros somos estudiantes. Si no lo somos, no, we are not, ¿no? No lo somos. También tiene su forma contraction, ¿no? Puedes decir is not o are not, o puedes decir isn't, ¿no? O aren't. Tiene dos formas también. Entonces, para preguntar es así. Ahora, sorry, se me apagó por un segundo la máquina, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta, no se preocupen. Bien, entonces, ahora, para hablar sobre lo que es la parte negativa, ¿sí? Para hablar sobre la parte negativa, lo único que tú tienes que hacerle al verbo es agregar la palabra not, ¿sí? La palabra not. Entonces, cuando tú haces eso, tu oración se vuelve en negativo. Tú dices no, niegas la acción, ¿no? Niegas la acción que estás haciendo. En este caso, tú dices, yo no soy estudiante. ¿Qué haces? Después del verbo to be, pones not. I am not a student. Yo no soy estudiante.
Are you, ¿no? You are not a doctor. Tú no eres doctor, ¿no? She is not a teacher. Ella no es profesora, ¿no? Entonces niegan la acción. A eso se le llama forma negativa. Oraciones negativas, así se les dice. ¿Por qué? Porque niegan la acción. No es, ¿no? I'm not. Entonces, para generar estas oraciones negativas, ¿no? De igual manera, lo que tienes que hacer, puedes usarlo así en su forma normal o puedes unirlo también, como te dicen, ¿no? En vez de decir is not, unes la palabra, ¿no? Eliminas la vocal O y le agregas el apóstrofe y dices isn't. Lo mismo con are. Puedes decir are not o puedes decir aren't, ¿no? Puedes utilizarlo en ambos sentidos también, pero como siempre les voy a sugerir que primero aprendan am not, are not, is not. Después ya su forma abreviada. ¿Sí? Entonces, hasta ahí les pregunto, ¿comprendieron el uso del verbo to be, ¿no? En su forma afirmativa, negativa y pregunta? ¿Comprendieron? ¿Sí? Yes? Sí, Miss. Sí, Miss. Yes, Miss. Bien. Yes. Bien, como ustedes saben, más allá de que me digan que sí comprendieron, resolviendo la práctica me van a demostrar si realmente es cierto que ustedes han comprendido. Esta práctica habla sobre el uso del verbo to be. Te dice, utiliza el verbo to be en su forma correcta. ¿Has aprendido a utilizarlo en su forma afirmativa, negativa y pregunta? Para empezar, ¿quiénes son el verbo to be? ¿Quiénes son? A ver, dícteme. ¿Cuáles son? Te escucho, Lisette. Es I, you, he, she, it. No. Esos son los pronombres personales, Lisette. No es el verbo to be. A ver, ¿alguien que me dicte el verbo to be? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán el verbo to be? Adriana, te escucho. Miss, el verbo to be es am, are, is, are y are. Okay. A ver, Liz, ahí veo varios micrófonos prendidos. Adriana, me dictaste como 4. A ver, un momentito, una vez más. Me has dictado am. ¿Qué más? Am, le he dictado are, is, Are. it, ¿Qué más? is, Is. are. Ok, are y is. ¿Algo más? Nada más, Eso. profesora. Muy bien. Son 3, ¿verdad? Entonces, no confundan los pronombres personales con el verbo to be. Ojo, los pronombres personales son yo, tú, él, ellos, ¿no? Que somos nosotros, pues no las personas, cosas, objetos o animales. El verbo to be, recuerda, acompaña el pronombre personal, pero no es un pronombre personal, es un verbo. El verbo es la acción que hace el sujeto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué te pide? Tú has aprendido cómo preguntar, ¿no? Entonces, la primera frase es una pregunta. Después de la pregunta, niega la acción. Entonces, tú tienes que acá escribir el verbo to be en negativo. Y después afirmar lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta es, Jane a teacher. ¿Qué verbo to be debes utilizar para Jane? A ver, te pregunto. Estudiante. ¿Qué debes utilizar para el pronombre Jane? A ver, por favor, les voy a pedir que alcen la mano. Jonathan, te escucho. ¿Is, profesora? Ya. ¿Is Jane a teacher? Sería la pregunta, ¿no? Y luego, ¿cómo niegas, no? La pregunta te dice, no, ella no es. ¿Cómo digo, no, ella no es maestra? A ver, Ani Santos, ¿cómo digo, ella no es maestra? Is not, profesora. Ya. Is not. Ya.
Y por último, afirmo la acción. ¿Cómo digo? Ella es doctor. She She is, profesora. Ya. She She is is. a doctor. Ya. Ya, Jonathan. Hasta ahí completamos tu oración. Gracias. Ahí nomás, por favor, ya no actives tu audio, ¿sí? Ani, empezamos contigo la segunda oración. ¿Cómo completas la segunda oración? Ani Santos. A ver, ¿cómo completan la segunda oración? Ani, ¿tendrás la respuesta? O otro participante, a ver. Are you? Are you American? Ujú. Ya, Are esa es la you pregunta. Are you American? Pues responde. No want. No. A ver. Despacio, porque no logré comprender. And Am. I'm not. Ya. No, I'm not. No, yo no soy americana, ¿no? Dice ahí, no, yo no soy americana. ¿Qué realmente es ella? Australiana. Muy bien. I am Australian, ¿no? Entonces aquí es am. I am Australian. Entonces, así es, ¿no? Excelente. Muy bien el uso del verbo to be, Annie. Karen, ejercicio número 3. Are, A ver, de are, nuevo. Are, ok. are no, Are not, ok. are. Por último, are, excellent, ¿no? Are, ¿no? Are John and Paul at home? No, they are not, ¿no? Ellos no están en casa. ¿Dónde están ellos? They are at the university. Ellos están en la universidad. Excelente. Yarira, siguiente, the next. It. It o is? It. It. ¿Eso? It. Recuerda que te pide la práctica poner verbo to be, no un pronombre personal. ¿Sí? Tienes que tener en cuenta primero lo que te pide la práctica. La práctica únicamente te pide que lo que debes poner en los recuadros es el verbo to be. It es un pronombre personal. Entonces, no es it. A ver, ayuden a su compañera. A ver, Adrián, te escucho. It Is. Muy bien. Is the book on the table, ¿no? ¿Está el cuaderno en la mesa? Y te dicen no. ahí is not. Is not. Muy bien. No, eso no está ahí, ¿no? No, it is not. ¿Dónde realmente está? ¿Qué pongo ahí? Is not. Ya, después. Is, ¿no? Muy bien. It is on the chair, ¿no? Eso está en la silla, no en la mesa. Muy bien, Adriana. Thank you. Y por último, el ejercicio número 5. Teisa, Suyón, te escucho. Thaisa, Miss. Taisa, ok. Ajá. Taisa. Is. Ya, is. ¿Qué más? Ik. A ver. Otra vez. Ik. A ver.
Primero me dices aquí is, Sí. right? El siguiente me dices... ¿El siguiente It. cómo es? It. It. Ajá, sí, Miss. Solo que no sé pronunciar muy bien. Ajá. ¿Quieres decir it? Ajá. ¿Eso? No. ISNT. S, is. Como se Ajá. escribe, se pronuncia. Is. Is. Ya. Luego, in, ex. Ujú. Sigo sin entender. Ya. Hasta ahí me dices is, nada más. Ya. ¿Y el siguiente? Ic. Profe, ISNT. Como se escribe, se pronuncia. Is. Me imagino que quieres decir not. Is not. Ajá. Sí. Ya. Ya, Daisy, gracias. La respuesta es al revés, ¿sí? Primero dices no, porque aquí la respuesta te dice no, ¿no? Entonces tú tienes que decirle no, él no es, ¿no? He is not. Ahí está. He is not. ¿Qué realmente es? He is from Barcelona, ¿sí? Solo era invertir. Ahora, la pregunta is your father, ¿no? Recuerda que aquí está empezando con el pronombre personal you. Entonces, recuerda que la teoría te dice, si you, así está en singular o plural, utiliza are, ¿sí? Are your father from Madrid? ¿Es tu papá de Madrid? No, él no es. No, he is not. He is from Barcelona. Él es de Barcelona, ¿sí? Entonces, recuerden hacer el uso del verb to be, ¿sí? El verb to be. La pronunciación es como se escribe, se lee. Am. El R, la A y la R, solo que suene. R, nada más, así. No leas la E, solo di R. Esa es la pronunciación del are, ¿no? Se pronuncia R. Y is, como suena. La I y la S. Traten de practicar si se les es un poco complicado la pronunciación, ¿sí? Bien, entonces, eso era acerca del verb to be. Ahora hablemos sobre los adjetivos, the adjective. Entonces, una vez que tú hayas aprendido lo que diga los pronombres personales y el verbo to be, vamos a tu tema en sí, que es el adjetivo. The adjective, ¿no? El adjetivo. Como tú sabes, los adjetivos, ¿no? Son palabras que acompañan al sustantivo. ¿Para qué? Para designar cualidades, ya sean de su forma física o su forma de ser, ¿no? O ya sea su forma o ocupación que tenga, ¿no? Entonces, para eso sirve el adjetivo. En pocas palabras, te ayuda a describir. Por ejemplo, tú vas caminando y ves, no sé, un carro rojo, ¿no? Y te impresiona. Dices, no, qué carro color rojo, qué bonito, ¿no? Bonito, rojo, esos son adjetivos. A eso se le llama adjetivos. Califican, ¿no? Al sujeto. Puedes calificar objetos, personas, animales, cosas, ¿no? O tú mismo también, ¿no? Entonces, califica al sujeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el inglés existen dos formas, ¿no? Esto justo les explicaba en la clase pasada, ¿no? La forma de describir. Tú primero lo que dices es al sujeto y luego el color, ¿no? Por ejemplo, dijiste carro rojo. En el inglés es al revés. Primero dices el adjetivo, luego dices el sujeto. Mejor dicho, ellos en inglés dirían red car, ¿no? Que si tú lo traduces así solo viendo eso dirías rojo carro. Pero al traducir se invierte, pues, ¿no? En el inglés, cuando tú quieres describir algo, siempre el adjetivo va al inicio. Esto es siempre y cuando simplemente menciones así, digas carro rojo, ¿no? Red car. Digas perro negro, ¿no? Como está aquí en el ejemplo. Black dog, ¿no? Perro negro. O grande perro, ¿no? Big dog, ¿no?
Entonces, va el adjetivo primero. Pero, ¿qué pasa si tú hablas de pertenencia? O sea, dices, es de ella o es mío. Ahí sí, el adjetivo vuelve a su forma normal, va al final, ¿no? Por ejemplo, la primera oración era red car, carro rojo. Pero si tú dices, mi carro es rojo, dices, my car is red. ¿Te das cuenta? El color pasó a ser al final, no como debe ser. Entonces, hay dos formas de describir. Uno es solo mencionando el objeto y el color, ya sea con objetos o animales, excepto personas, ¿no? Utilizas ello. Como les decía, existen tipos de adjetivos, por ejemplo, los adjetivos calificativos, ¿no? Que siempre va a calificar la calidad, ¿no? La cualidad, por ejemplo, es bueno, es inteligente, ¿no? Good, smart, short, si es pequeño. Hay adjetivos demostrativos que indican la relación del lugar, esto, eso o aquello, ¿no? Que en inglés es this, that, those, this, ¿no? Hay adjetivos cuantitativos o extensos que determinan la cantidad, ¿no? Por ejemplo, mucho, poco, alguno, ¿no? Que en inglés es many, much, some, any. Luego tienes adjetivos interrogativos que te hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? What? Why? When? ¿No? Luego existen adjetivos posesivos que indican pertenencia. Cuando dices mi, ¿no? Mío, mi carro, mi teléfono o de otra persona, tu cuaderno, ¿no? Tú. Entonces en el inglés es my, your, her, ¿no? Their, ¿no? Entonces luego hay adjetivos numéricos, ¿no? Que determinan la cantidad. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces son estos tipos de adjetivos. Pero nosotros nos enfocamos en lo que es la adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, aquí te doy una lista de algunos adjetivos que debes conocer, como happy, feliz, ¿no? Sad, triste, funny, divertido, serious, serio, kind, amable, mean, malvado, smart, inteligente, dumb, tonto, brave, valiente, cowardly, cobarde, strong, fuerte, weak, débil, ¿no? Entonces, estos adjetivos te van a ayudar a calificar. Entonces, tú ya aprendiste el pronombre, el verbo to be, y ahora le agregas el adjetivo. Fíjate, I am happy. Yo estoy feliz. You are happy. Tú estás feliz. We are happy. Nosotros estamos felices, ¿no? She is happy. Ella es feliz, ¿no? Entonces, para eso sirve. Por eso aprendiste primero pronombre, el verbo to be, y ahora le agregas el adjetivo. Entonces, tú puedes conjugar, ¿no? Con yo, con tú, con él, agregando estos adjetivos. Bueno, yo soy feliz, yo estoy triste, tú estás divertido, tú eres serio, ¿no? Tú eres débil. Son algunos adjetivos, obviamente no son todos, pero son ellos los que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Ahora, una vez aprendido el adjetivo, vamos a tu práctica bimestral. ¿Qué te pide tu práctica? Primero te dice, utiliza el verb to be, ¿no? Escribe en los espacios el verb to be acorde a su uso. Entonces, aquí ya tienen los pronombres. I, you, he, she, we, you, they. Lo único que te tienes que hacer es agregar am, are o is, de acuerdo a lo que tú ya has aprendido. Entonces, con quién am, con quién are, con quién is, me vas a ayudar a completar. Pueden alzar la mano para participar y puedan ayudarme a completar. Si son muchos, solo me dictan uno. Si veo que son pocos, me van a ayudar de 2 en 2, ¿sí? Pero, por favor, alcen la mano para participar. Por favor, nuevamente les pido orden, ¿sí? Entonces, empecemos. Tracy. Ejercicio número 1. Solo uno nada más, por favor. Dígame. Miss. Gracias, Tracy. Asnaila Guadalupe. Ejercicio número 2. Are. Ok, are. Lisette. Ejercicio número 3.
Es she is sleeping. Is. Is, ok. Is. Por favor, apaguen sus micrófonos. Mientras no te he llamado, ten el micrófono apagado, ¿sí? Lisette, siguiente. He is smart. No. Es he is brown. Ok, he is brown. It is, es eso, ¿no? It is. It is brown. Ok. Lily, the next. Siguiente. Lily, ¿estás? Bien, siguiente. Xiomara, the next. Xiomara, ¿te escuchamos? Is. Okay, is. Adriana, siguiente, the next. Armies. Are, Wow. okay, thank you. Karen, the next. You are. Are, okay. Rosa, the next. Are. Are, okay. Are. Segundo, the next. Segundo, Nilbert. Jack is. Is Brazilian, okay. Jonathan, the next, the dog. Jonathan. Jonathan, ¿qué pongo? Is, profesora. Okay, is a black. Okay, thank you. Ahí nomás. Los que aún no han participado, no se preocupen, quédense ahí con la mano alzada. Hay más ejercicios, ¿sí? Ahí nomás. Van a participar, así que no bajen sus manos, quédense ahí, porque hay más ejercicios a los cuales ustedes tienen que participar. Recuerden que es muy importante su participación, ¿sí? I am happy. Yo estoy feliz. You are scared. Tú tienes miedo. She is surprised. Ella está sorprendida. It's broma. Es una broma. He is small. Él es pequeño. We are young. Nosotros somos jóvenes. You are tall. Tú eres alto. They are old. Él es no, ellos son viejos. Jack is Brazilian. Jack es de Brasil, ¿no? The dog is black, ¿no? El perro es negro. Si te das cuenta, son adjetivos, ¿no? Calificativos, con el uso del verb to be y los pronombres personales. Recuerda que tu oración sí o sí tiene un pronombre personal, tiene un verbo, de ahí puede ser un complemento, pues, ¿no? Como en este caso, un adjetivo. Entonces, así se crean las oraciones en el inglés, ¿sí? Bien, pasemos a la segunda parte de nuestro ejercicio. Este es un poco más complicado, un poco más complejo, ¿no? Aquí te olvidas un ratito del verbo to be, ¿no? Te dice, vamos a hablar del presente simple, pero recuerda que no solo existe el verbo to be, existen otros verbos, ¿no? En sí existen muchos verbos porque nosotros hacemos muchas actividades. ¿Qué te dice? Completa el presente simple, ¿no? Completa el presente simple utilizando los verbos que tienes en paréntesis. Visit, ¿no? Visit. Go, watch, ¿no? Son verbos que están en paréntesis. Watch, not watch, ¿no? Entonces, yo la semana pasada les enseñé, ¿no? Cómo usar estos verbos en presente simple, ¿no? Que no sea el verbo to be, ¿no? Entonces, había una regla gramatical, una regla, ¿no? Entonces, para recordarte, nada más te voy a ayudar con el primero, para que recuerdes. Cuando hablamos en presente simple, ¿no? Recuerda que cuando hablas para ella, ¿no? Para ella, para él o para eso, para objetos o animales, ¿no? Para he, she, it, la regla te dice que cuando es pregunta, agregues, ¿no? El auxiliar das. Das, ¿no? Das Sally, 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 ¿no? Das Sally,
Y el verbo visit in Spain, ¿no? Who does Sally visit in Spain? ¿A quién visitó Sally en España? Ese es en pregunta. Cuando tienes que responder, ¿no? Y decir, ella visitó a su tío y tía, ¿no? Recuerda que para he, she, it, al verbo se le agrega una S. En este caso dirás visits. She visits her an aunt and uncle. Ella visitó a su tío y a su tía, ¿no? Así es como se usan los verbos en presente simple con otros verbos, ¿no? No necesariamente con el verbo to be. Estos son con los otros verbos. Entonces, si así se utilizó para Sally, ¿cómo será para Tom? A ver, te pregunto, utilizando el verbo go. Para preguntar, ¿cómo digo Tom va al colegio en bus? A ver, vamos a ver quiénes están aquí con las manos alzadas. A ver, Andret Martínez. ¿Cómo sería para la siguiente pregunta? A ver, Andret Martínez, te escucho. Is Tom go? Recuerda, aquí ya no estamos utilizando el verbo to be, ¿sí? Tienes que utilizar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que les dije? A ver, Ani Santos, ayuda a tu compañero. Das, miss. Sí. Das, muy bien. Das, ¿no? El auxiliar para pregunta. Das Tom, ¿no? ¿Qué es el verbo que pongo aquí? Go. Go, ahí está. Does Tom go to the school by bus? No te dice. ¿Va Tom? ¿Cómo va Tom al colegio? ¿No? ¿Irá en bus? Te pregunta. Entonces, tú tienes, acá la respuesta es no. Si tú ves aquí dice no. He doesn't, ¿no? Negativo. She doesn't. Él no va. Él va. ¿Cómo digo? Él va a pie. A ver, Karen. ¿Cómo digo? Él va al colegio caminando. He Go. Muy bien, se le agrega Go. S, ¿no? La S. He goes to the school. Él va al colegio a pie. Goes. Siguiente. Clemente Rojas, the next. What is Nuevamente, ¿no? Clemente en este caso. Clemente, te comento. Un momentito, nos olvidamos del verbo to be. Ahorita estamos utilizando otros verbos, ya no en este caso el verbo watch, pero para preguntar se utiliza un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que se pone para pregunta? is? Ese es el verbo to be. El auxiliar es does, ¿sí? Como tus compañeros ya han estado dictando. Does she, ¿ya? ¿Cuál es el verbo que está en paréntesis? Watch, ver. Watch. ¿Qué es lo que ella está viendo en televisión? No te dice, ¿no? ¿Qué es lo que ella ve en televisión? What does she watch on TV? ¿Qué es lo que ella está viendo en televisión? Te pregunta, ¿no? ¿Y cómo respondes? She. Sí, dos. Oh. Please, por favor. Franklin, ¿quieres participar? Alza la mano, ¿sí? Ahí en tu dispositivo tienes una manito que está así. Presionas y te voy a llamar. Bien. Gracias. A ver, ¿cómo responderías aquí? ¿Cómo responderías? Ella está viendo. A ver, Lisette, te escucho. ¿Cómo? Ella está viendo las noticias. A ver, Lisette. Watch. Ya, pero recuerda, ¿qué se le agrega al watch? Watch. La Sí. ES, ¿sí? Watches. Ella está viendo el noticiero. She watches the news. Pero ella no ve, ¿no? El canal de ópera, ¿no? Soap operas. Entonces, ¿cómo digo ella no ve? Aquí justo en una de las
opciones te dice cómo decir que no, ¿no? Doesn't. Doesn't watch sería la respuesta. Ujú. Doesn't watch. O does not, ¿no? Para que no se confundan. Está unido nada más. Es does not watch. Watch. Ella no está viendo el canal de ópera, ¿no? Soap opera. Entonces, como te digo, no necesariamente, ¿no? El verbo to be, ¿no? Muchos a veces se enfocan en el verbo to be, pero se olvidan que no es el único verbo que existe. Existen muchos más verbos. Simplemente que hemos sacado al verbo to be porque el verbo to be tiene muchos significados, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar de lado los otros verbos, como visitar, como ir, ¿no? Y su uso, ¿no? Su uso es distinto al verbo to be. Entonces, tienes que recordar ello, ¿sí? Así debe haberte quedado el segundo ejercicio. Pasemos al último. Ahora hablemos sobre los adjetivos, the adjective. ¿Qué te pido aquí, estudiante, no? Te pido que pongas el adjetivo de acuerdo a lo que ves. Las alternativas los tienes aquí en el recuadro. Te dice, ¿no? Write the adjective which best, ¿no? Describe lo que ves en la pintura. Aquí tienes las alternativas. Aquí está, en este recuadro. Entonces, solo debes escoger uno. Te voy a ayudar con los dos primeros para que te puedas dar cuenta. Por ejemplo, este polo que yo veo está sucio, ¿no? T-shirt, sucio. ¿Cómo digo sucio en inglés? Sucio en inglés es dirty. Entonces aquí escojo dirty y escribo dirty. Polo sucio, ¿no? Dirty. Dirty t-shirt, polo sucio. El otro polo, a diferencia del primero, está limpio. ¿Cómo digo limpio en inglés? Clean, ¿no? Entonces aquí escojo clean, limpio, clean. Entonces aquí digo clean t-shirt. Clean t-shirt. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar con el siguiente. ¿Sí? Empecemos. Lisette, te escucho. ¿Qué escoges? Sería small hair. Small hair. Si bien es cierto, small es pequeño, pero no se utiliza para el cabello. Para el cabello te recomiendo utilizar short, ¿sí? Short hair, ¿ok? Que también significa pequeño. Short hair. Yes. ¿Sí? Short. Gracias, Lisette. Karen, the next. Si uno es pequeño, el otro es largo. ¿Cómo digo Long. largo en inglés? Long. Long. Long, muy bien. Long hair, cabello largo. Gracias, Karen. Clemente, the next. Esta es una casa, ¿no? Y se ve muy viejita. ¿Cómo digo casa vieja? Old. Old, muy bien. Old house, ¿no? Una pregunta, mi nombre no es Clemente Rojas, lo que pasa, ingresé con otro correo y mi nombre es Betsaida Camarena de la O. ¿Cuál es tu nombre? Betsaida Camarena de la O, mi nombre no es Clemente. ¿Tu apellido Camarena? De la O. Camarena. ¿Y tu nombre Betsaida Rosalí. Betsaida, ya. Las indicaciones lo de inicio de clase, ¿sí? Si tú has ingresado con otra cuenta, debes escribir tus datos por SMS. Por ahora no puedo porque me vas a quitar mucho tiempo, ¿sí? Bien, Xiomara, te escucho, the next. Nos falta solo un minuto antes de que cierres. No. ¿Cómo digo nuevo? New, No. ¿sí? New. Esa es la pronunciación. New house. Thank you. Helbert, the next. ¿Cómo digo carro pequeño? Helbert. New car. No, disculpe, old car. Estamos en el carro pequeño. Estamos hablando de tamaño, Helbert. Ah, ok. Fat car. No, fat es gordo.
A ver, ayuden a su compañero. Muy bien, Rosemary. Small. ¿Sí? Small. Small car. Carro pequeño. Small. Siguiente. Verónica, te escucho. ¿Cómo dices carro grande? A ver. Naila, Guadalupe, ¿cómo dices carro grande? Big car. Big car me. Excelente, big car. ¿Cómo dices conejo bonito? Abel Villegas. Abel Villegas, ¿cómo dices conejo bonito? Cute. Cute, ¿no? Cute. Y por último, pues no, el único que sobra, el único adjetivo que queda es fat, ¿no? Entonces, cute rabbit, cute rabbit, bonito conejo, y el gato gordo, pues, ¿no? Fat cat. Entonces, así debió de haberte quedado tu ejercicio final, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy, estudiante. Gracias por participar. A todos los que participaron, estuvieron activos, ¿no? Los felicito. Conmigo será una nueva oportunidad. Ya nos estaremos viendo en el siguiente bimestre. Students, bye bye. See you the next bimester, students. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Goodbye. Bye, Miss.